Ya Cristo viene, oh, aleluya. Viene si viene mi Cristo en gloria. Oh, aleluya. Viene si viene el Rey en las nubes. Oh, aleluya. Para buscar a su pueblo ya viene. A buscar ya viene su Rey. Aleluya, Viene en gloria y luz. aleluya, Viene en majestad. aleluya, Viene, si viene nuestro Rey. Viene en gloria y luz. aleluya, Viene en gran majestad. Viene con gran poder. Ya Cristo viene, oh, aleluya. Viene si viene mi Cristo en gloria. Aleluya. Viene si viene el Rey en las nubes. Oh, aleluya. Para buscar a su pueblo ya viene. A buscar ya viene su Rey. Aleluya, Viene en gloria y luz. aleluya, Viene en gran majestad. aleluya, Viene, si viene nuestro Rey. Viene en gloria y luz. aleluya, Viene en gran majestad. Viene con gran poder. aleluya, Viene en gloria y luz. aleluya, Viene en gran majestad. aleluya, Viene, si viene nuestro Rey. Viene en gloria y luz. aleluya, Viene en gran majestad. Viene con gran poder. El Rey. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y temed delante de él toda la tierra, y temed delante de él toda la tierra, y temed delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová nuestro Dios. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y temed delante de él toda la tierra, y temed delante de él toda la tierra, y temed delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por siempre. Antes de la creación, antes de todo hacer, tú siempre has sido rey, eres rey, tu reino eterno
eterno es, con gran autoridad. Los cielos dan loor, la tierra cantará. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, por siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, por siempre. Le has dado a mi ser aliento para alabar al nombre sin igual. Cantaré, cantaré, que todo mi vivir sea ofrenda para ti. Mi vida gritará de tu grandeza, Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, por siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, por siempre. Háblame, yo quiero ser para ti y por tu gloria muéstrame lo que debo ser. Háblame, yo quiero ser para ti y por tu gloria muéstrame lo que debo ser. Señor, me entrego a ti por siempre, pues tú sabes bien qué debo hacer. Señor, me entrego a ti de corazón, pues tuyo soy. Señor, me entrego a ti por siempre, pues tú sabes bien qué debo hacer. Señor, me entrego a ti de corazón, pues tuyo soy. Háblame, yo quiero ser para ti y por tu gloria muéstrame lo que debo ser. Háblame, yo quiero ser para ti y por tu gloria muéstrame lo que debo ser. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, por siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, por siempre. En mis luchas todas, Jesucristo es guía. Por la senda abrupta marcharé, solo en Él por siempre vivo yo con Cristo. Nada es más hermoso que confiar en Él. Nada es más hermoso que confiar en Él. Al llegar al cielo con Jesús, en Él yo confío con toda mi alma. Nada es más hermoso que confiar en Él. Venga la tormenta, Cristo me protege. Está Él conmigo, venceré. Él es la victoria, es el poderoso. Nada es más hermoso que confiar en Él. Nada es más hermoso que
al cielo con Jesús. En él yo confío con toda mi alma, que nada es más hermoso que confiar en él. Mensaje de amor para salvación. 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 Número 128 en nuestro horario, súplica. Amén. ¿Listos, hermanos? Amén. Cantando. Vengo a suplicarte, mi Señor, que me deje reposar. En tu amante pecho, mi Señor, como el apóstol Juan, me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús. Me has dado paz, me has dado fe, me has dado amor, me has dado gozo eterno en plenitud. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús, que yo sería ingrato si negara tu amor. Cuando estoy, Señor, ante tu altar, me conmueve el corazón al verte clavado en esa cruz por mis culpas y error. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús. Me has dado paz, me has dado fe, me has dado amor, me has dado gozo eterno en plenitud. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús, que yo sería ingrato si negara tu amor. Amén. ¿Puede sentarse, mi hermano? ¿Listos, hermanos? Cantando. ¿Cuántas veces soy tentado en la vida a caminar? Muchos son los sufrimientos y hay problemas sin cesar.
es mi amigo mejor. Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios, en las alturas, gloria a Dios, gloria a Dios, en las alturas, gloria a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios, en las alturas, gloria a Dios, en las alturas, gloria a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El Salvador nació. Cristo te promete ser un triunfador, sendas de victoria que le den loor. Él será tu guía, a tu lado irá, tu camino guardará. Para el vencedor las promesas son, todas para el vencedor. Cristo fiel las cumplirá, vida eterna en Él tendrás. No habrá problemas que puedan mermar la fe que profesas, siempre mantendrás, y sobre el pecado tú podrás volar, ropas blancas te dará. Ellas las promesas son, todas para el vencedor. Cristo fiel las cumplirá, vida eterna en Él tendrás. Gloria, vida eterna y paz sin igual, corona de triunfo Él te ceñirá. Notas de victoria podrás entonar en morada celestial. Ellas las promesas son, todas para el vencedor. Cristo fiel las cumplirá, vida eterna en Él tendrás. Para el vencedor las promesas son, para el vencedor. Cristo fiel las cumplirá, vida eterna en Él tendrás. Cuando tú me llames yo iré, donde tú me guíes marcharé, llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti donde esté. Háblame, Señor, guíame, mi Dios, quiero ser testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar.
llames, Señor, guíame, mi Dios. Quiero ser testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Cuando tú me llames yo iré, donde tú me guías marcharé. Llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti donde esté. Cuando tú me llames yo iré, donde tú me guías marcharé. Buenas tardes, buenos días, hermanos en la fe, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les saluda cordialmente su hermano en Cristo, Aldo Mexicanos, desde Mazatenango, Suchitepeques, Guatemala, agradeciendo la bendición de la vida a nuestro Creador y Padre Celestial por la oportunidad de tener el ministerio de la radio para poder hacer este trabajo que Dios nos ha dado a todos nosotros para que lo llevemos a cabo. En este momento vamos a hacer una pequeña pausa en los estudios o en las clases que hemos tenido sobre cómo ser un buen cónyuge para preparar una segunda parte de temas, una segunda parte de clases para poder edificarnos a través de la palabra de Dios. En esta pausa vamos a aprovechar el tiempo porque los días son malos, dice el apóstol Pablo, para poder estudiar una porción de la palabra que sin duda alguna para nuestra vida espiritual es útil. Vamos a orar en este momento y les pido que se unan a mí por favor en oración. Buen Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias, Padre, por permitir que nuestra vida, que nuestro ser se goce, sabiendo que de ti viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo te pedimos que por favor nos des sabiduría para estudiar tu palabra y que la porción de tu palabra que vamos a estudiar deje en nuestro corazón, Señor, esa semilla y que podamos nosotros dar fruto para la gloria y alabanza de tu nombre. Bendice a la iglesia en todo lugar donde está en tu pueblo. Bendice a tus hijos, bendíceles. Ayúdanos a todos, Padre, en nuestras necesidades. Tú las conoces y nosotros sabemos que tú eres fiel. Bendice a todos, provee todas nuestras necesidades, Señor. Bendice a las familias, a los hogares. Bendice a los jóvenes, a los ancianos, a los adultos. Bendícenos a todos, Padre. Hoy declaramos que te necesitamos. Vamos a estudiar tu palabra. Por favor, Padre, que tu palabra pueda correr, como decía Pablo, sin estorbo. En el nombre de Jesús, suplicamos y agradecemos todo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces, en este momento vamos a estudiar. Mando un saludo cordial a todos ustedes, hermanos, que están sintonizándonos a esta hora. Gracias por su sintonía, gracias por esa bendición de tenerlos con nosotros, hermanos. Gracias por estar con nosotros a través de la radio. Vamos a estudiar entonces otra porción de la palabra del Señor y vamos a estudiar algo referente Vamos a estudiar hoy un tema importante. Muy bien, quiero pedirles que por favor lleven en oración a nuestra hermana Eva. A nuestra hermana Eva, que es de un municipio de San Antonio, Suchitepeques, aquí en Guatemala. Por favor, hermanos que me están escuchando, nuestra hermana Eva necesita oración. Ella está padeciendo en su salud, ya lleva un par de domingos que no se congrega con nosotros en la congregación de San Bernardino.
Suchitepeques, por cuestiones de salud. El nombre completo de ella es Evangelina Morales Escobar. Así es el nombre de ella. Orar por favor, hermanos, por ella. Evangelina Morales Escobar, de San Antonio, Suchitepeques, Guatemala. Agradezco desde ya sus buenas intenciones. Les decía que vamos a estudiar un tema que surgió de una plática con mi esposa, y surgió como un punto donde me hizo meditar y me llevó a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el bautismo, hermanos, el bautismo dice en la primera carta de Pedro. Vaya conmigo a la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 21. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 21. Y dice así: el bautismo que corresponde a esto nos salva. Así dice, ¿verdad? Nos salva. No quitando, oiga bien, no quitando las inmundicias de la carne. Esto significa, hermanos, que las inmundicias de la carne, que los malos pensamientos, que los malos deseos, que aquellos gustos que teníamos antes de venir a Cristo, que no eran del todo correctos, que no eran del todo edificantes, que no eran del todo agradable a Dios, aún existe en nuestra carne inmunda, en nuestro ser, que no se somete a la verdad. Se recuerda la declaración del Señor Jesucristo cuando dijo que el espíritu a la verdad está, que dice, dispuesto. Así dice la palabra. Vamos a ir a la palabra de Dios. El espíritu a la verdad está dispuesto. Pero también dice, pero la carne vaya conmigo, acompáñenme en la lectura en Mateo capítulo 26, verso 41, dice así. Lea conmigo, hermano, por favor. Mateo capítulo 26, verso 41. Velad y orad. Aquí el Señor nos manda una acción. Velar y orar, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, que dice la palabra, es débil. Recordando entonces, regresando a primera de Pedro, capítulo 3, verso 21, que dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, porque sigue siendo débil, porque la carne es débil. A mí me gustaba antes la música, andaba en los vehículos y me gustaba mucho la música, amplificaba el sonido, me encantaba eso. Pero gracias al Señor ya eso pasó de gusto para mí. Y les digo, escucho a alguien que va conmigo, pone música y le pone un poquito de volumen, yo luego le bajo y ya no es mi gusto, ya no me parece, ya no es agradable para mí. Dice, ¿por qué? Es obra del Señor. Dice que no quitando las inmundicias de la carne. Los deseos de la carne son inmundos. Los deseos de la carne son malos. Los deseos de la carne van contra la voluntad de Dios, van contra el Espíritu de Dios. La música no edifica, entonces por lo tanto no es agradable delante de Dios. Dice la palabra, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando, aclara la palabra de Dios. Esta es una aclaración para nosotros, hermanos. Dice la palabra de Dios, no quitando las inmundicias de la carne.
Esto es un llamado de atención para que nosotros estemos sabidos que el bautismo no hace morir por sí mismo las inmundicias de la carne. Así dice la palabra de Dios, no hace morir las inmundicias de la carne. ¿Sí? No lo hace morir, no se termina ahí los malos deseos, no se termina ahí los deseos de la carne, los malos pensamientos, las malas actitudes, las malas palabras. Nosotros no podemos dejar nada más considerar que simplemente por ser bautizados y ser miembros del cuerpo de Cristo, nosotros venimos a ser diferentes por sí mismos. No, porque no quita las inmundicias de la carne, sino como la aspiración. Lo que sucede es que en el bautismo se manifiesta en el creyente la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. El cristiano lo que debe comprender es que el bautismo que ha realizado en obediencia a la palabra de Dios es para una aspiración, ¿sí? Es algo que aspira de una aspiración de una buena conciencia hacia ¿quién? Hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, ni usted ni yo, hermanos, tenemos que dejar de lado o tenemos que olvidar de que la carne continúa siendo débil. La carne continúa teniendo deseos inmundos, deseos contra la voluntad de Dios. Y esto es bien importante que lo consideremos. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos lo que nos corresponde hacer. Y lo vamos a ver a continuación. Es ahí donde entra la acción del Hijo de Dios. Es ahí donde se manifiesta esa verdadera aspiración. Dice la Escritura, si no es la aspiración a una mejor, a una buena conciencia ante Dios. Pero esa aspiración se debe demostrar, por supuesto. ¿Y cómo se va a demostrar? ¿Cómo es que se va a demostrar que el cristiano tiene la aspiración de tener una buena conciencia hacia Dios? Haciendo obras dignas de un arrepentimiento real. Haciendo obras, hermanos. ¿Y cuál es la obra? ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es la obra? Vamos a ir a la palabra. La palabra misma nos responde en Colosenses capítulo 3. Vaya acá conmigo, Colosenses capítulo 3, versos 5 al 7. Donde inicia con un título que dice la vida antigua y la nueva. Y la palabra de Dios dice: haced morir pues. ¿Qué dice la palabra de Dios? Haced morir pues. ¿Qué debemos de hacer? Hacer morir lo terrenal en nosotros. Es que lo terrenal aún ahí está. Recordemos que el bautismo que corresponde a esto, dice ahora nos salva, pero nos aclara, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Ya? No quitando las inmundicias de la carne. ¿Y cuáles son las inmundicias de la carne? Lo menciona acá en Colosenses 3, 5 al 7 y dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y saca un listadito la palabra de Dios y dice así: fornicación, impureza, pasiones desordenadas. No vayamos a relacionar nada más la pasión desordenada a las relaciones sexuales. No. Toda pasión que no esté conforme, algo que usted y yo le pongamos una pasión más allá de lo que debemos, inclusive poniendo eso en primer lugar antes que a Dios, es una pasión desordenada.
¿Usted le apasiona el deporte? No debe de estar en primer lugar en su vida. ¿Usted le apasiona su trabajo? No debe de estar en primer lugar en su vida. ¿Usted le apasiona cualquier cosa en su vida? No debe de estar en primer lugar en su vida. Ese lugar le corresponde a Dios. Si tenemos cualquier pasión en nuestra vida antes, algo que nos gusta a nosotros, antes que a Dios, es una pasión desordenada, hermanos. Entra ahí. Si a usted le gustaba el baile antes y aún le gusta y aún lo hace, le apasiona tanto que deja de meditar en que no es edificante y que también aquellos que lo observan no lo van a ver bien y usted no va a hacer luz. Por lo tanto, usted va a estar invalidando los mandamientos del Señor. Por eso mismo viene a ser una pasión desordenada. Malos deseos. Vuelvo a repetir, los malos deseos no solamente se resumen a lo sexual, también hay malos deseos en cuanto a un pleito que tenga usted con alguien y desea algo malo para esa persona. Todas esas cosas vienen en relación en este aspecto cuando la palabra de Dios dice acá, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La carne, hermano y hermana que me escucha, la carne es desobediente. La carne no obedece a Dios. La carne no quiere obedecer al Señor. La carne quiere obedecer sus propios deseos. Entonces la carne, por eso mismo tenemos, sabiendo que la carne es débil, debemos de ser obedientes a la palabra de Dios cuando dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Sabiendo que nosotros, ¿cómo vamos a demostrar ante Dios que nuestro bautismo lo hicimos como creyentes firmes? ¿Cómo vamos a demostrar ante Dios que nosotros, esa decisión de llegar a las aguas del bautismo fue por un objetivo claro de agradar a Dios? Cumpliendo este mandamiento de Dios que dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. En otras palabras, hermanos, lo que nos gustaba antes pero que no agrada a Dios, debemos de dejarlo. Eso es lo que dice la palabra. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y cuando la palabra, volviendo al primer versículo que leíamos, dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Si verdaderamente, hermano, usted se bautizó y su elección fue firme, si usted eligió seguir al Señor Jesús y se bautizó creyendo en el Señor Jesús como su Salvador, es momento, hermano amado, que hagamos frutos dignos de arrepentimiento, que hagamos obras. ¿Y cuál va a ser una de esas obras? Haciendo morir pues lo terrenal en nosotros, aquello que no agrada al Señor. Ya el Señor nos hizo un listado acá, y lo leía yo en Colosenses. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ya. Cada punto, por ejemplo, la fornicación sabemos que es una relación fuera del matrimonio o antes del matrimonio, una relación sexual. La impureza no solamente viene en relación a las relaciones sexuales. Si nuestros pensamientos no son buenos delante de Dios, son impuros, entonces estamos violando la ley de Dios, los mandamientos del Señor. Pasiones desordenadas, ya les ponía un ejemplo, los malos deseos también. Y la avaricia, que viene a ser idolatría. ¿Por qué? Porque se toma al dinero, se le da un lugar
que no le corresponde. El primer lugar en nuestra vida le corresponde únicamente a Dios. Entonces, hermanos, si usted o yo aún tenemos esos pequeños detalles en nuestra vida que no hemos dejado, que de verdad llegamos a las aguas del bautismo y que continúan con nosotros, que siguen ahí con nosotros, pues déjeme decirle, querido hermano, que ciertamente tenemos que estar sabidos nosotros, tenemos que estar alertas, porque la palabra dice velad y orar, nos manda a velar y orar, para que no entremos en tentación, dice. ¿Por qué? Porque estamos nosotros vulnerables a la tentación. La carne es débil, la carne no es obediente a Dios. El espíritu sí está dispuesto a la verdad. Aquí el reto de cada cristiano es fortalecer su espíritu. Bueno, ¿y cómo lo va a hacer? Recuerde que para fortalecer su espíritu necesita tener una relación estrecha con el Señor. Y cuando hablo de una relación estrecha, hablo de oración, hablo de escudriñar la palabra, hablo de congregarse, hablo de trabajar en su obra, hablo de predicar su palabra, hablo de hacer obras de acuerdo a la voluntad del Señor, hablo de ser obediente a Dios en todos los aspectos. Eso es tener una relación más cercana ante Dios, una relación más cercana con Él. No podemos tener una relación cercana siendo desobedientes, siendo faltos. No, tenemos que tener una relación. Para tener una relación cercana tenemos que ser obedientes. No puede el cristiano tener una relación cercana a Dios, fortalecer su espíritu, si no ora, si no escudriña la palabra. No va a tener, hermano, no va a tener usted, no voy a tener yo una relación cercana a Dios. No vamos a tener, vamos a tener un déficit en nuestra relación con Dios. Así es. La palabra de Dios es clara y nos da estos aspectos y nos advierte y nos dice qué hacer. Y nos dice qué no hacer también. Ciertamente, el cristiano que anhela en su corazón tener una relación cercana con su Dios es aquel que ora, es aquel que escudriña la palabra, es aquel que pues trabaja, hace obras para el Señor, que predica la palabra, es aquel que se congrega. Ese cristiano es aquel que siempre está fortalecido en lo espiritual y que corre menos riesgos de caer en tentación. Porque pues una forma de resistir al diablo es precisamente haciendo lo que a él le desagrada que hagamos. A él no le agrada que usted ore, a él no le agrada que usted confíe en Dios, a él no le agrada que usted obedezca a Dios, a él no le agrada que usted o yo estemos lejos del Señor, a él, o estemos cerca del Señor, a él le agrada que nosotros cada día que pase pongamos a cualquier cosa en primer lugar y dejemos a Dios en segundo lugar o en cualquier otro lugar. Eso es lo que en verdad pretende el enemigo, para que de esta manera nosotros nos separemos del Señor, tengamos una relación más lejana con nuestro Dios. Le pregunto, hermano, ¿usted quiere tener una relación cercana con el Señor? Bueno, es momento de hacer cambios contundentes para agradar a Dios. Dios es bueno, hermanos, y en su inmensa misericordia nos muestra su amor, dándonos conforme a las riquezas abundantes de su gloria. Así es, hermanos. Entonces, hagamos morir lo terrenal en nosotros. Hagamos morir nuestros deseos que no son agradables delante de Dios. Hagamos morir nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos. Hagamos morir
nuestras pasiones desordenadas que aún persisten en la carne. Pablo decía, ¿se recuerda? Pablo decía claramente. Vamos a leer esa porción que Pablo nos narra en su vida, y nos dice ahí. Acompáñeme por favor en la lectura. Vamos a la palabra de Dios. Acá dice, les voy a leer precisamente lo que Pablo llegó a ver en su vida. Y lo dice en un tono que para mí él lamentaba su condición. Y decía él, vamos al libro de Romanos capítulo 7, verso 19. Romanos 7, 19 al 25, y dice, porque no hago el bien que quiero, oiga bien, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Él se daba cuenta de su vida, en su propia vida, él se daba cuenta de que no hacía todo lo que él quería hacer, porque lo que él quería hacer era obedecer a Dios. Y él decía, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Por qué razón? Porque dice que en nosotros hay un pleito, hay una guerra entre lo espiritual y lo carnal. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, decía él, sino Entonces, hermanos, decía Pablo en esta porción de la palabra, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En nosotros mora el pecado, hermanos. En nosotros mora los malos deseos, los malos pensamientos. En nosotros aún mora, ¿por qué? Porque el bautismo no quita las inmundicias de la carne. Pablo lo decía y lo escribía a los romanos. Pero cuando Pablo veía que ya el tiempo de su partida estaba cercana, él dijo, he peleado la buena batalla. Es ahí donde nosotros vemos que hay una pelea, hermanos. Es una buena batalla porque el fin es bueno. Porque el fin y el objetivo es bueno. Es agradar a Dios. Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que vivamos atentos. Por eso dice la palabra, leíamos también esa porción de la palabra en el libro de Mateo 26:41, cuando decía la palabra de Dios. Decía, velad y orad, para que no entréis en tentación. Por eso decía la palabra de Dios eso, que debemos de velar, que debemos de orar. ¿Por qué? Porque si no, entraremos en tentación. ¿Por qué razón? Porque Pablo decía, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, decía Pablo. Para que no caigamos en semejante situación, velemos y oremos, sabiendo que la carne es débil. Es débil. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Así es. El mal está en usted y está en mí. Pero por esa razón, repito, el libro de Colosenses, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Por esa razón está en la instrucción de Dios. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El espiritual decía, en la ley de Dios me deleito, decía Pablo, en lo espiritual. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Sí, hermanos, nos quiere llevar a la esclavitud, esa de carne débil, esas inmundicias
que aún están en nosotros, que aún habitan en nuestra carne, nos quieren llevar a la esclavitud. Pero por eso dice en Colosenses: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Por eso es que debemos de actuar. Que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Oiga bien lo que dice Pablo. Miserable de mí. Él reconoce que la condición del cristiano es miserable, porque queremos hacer la voluntad de Dios y debemos hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Fortaleciendo nuestro espíritu. Fortaleciendo nuestro espíritu. No podemos de otra manera. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El cuerpo de muerte es la carne. Aún estamos en ella. Sepamos vivir. Velemos y oremos. Estemos atentos. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Hay un pleito, decía Pablo. Hay un pleito en nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque el bautismo no quita las inmundicias de la carne. No quita las inmundicias de la carne. Así es, no quita las inmundicias de la carne. Y por esa razón debemos de tomar en cuenta lo que el apóstol Pablo mismo escribe a los hermanos de Éfeso. Y vamos a ir al libro de Éfeso, capítulo número 6, verso 10, cuando dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos y revestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos de toda la armadura de Dios, para que estemos firmes contra Satanás. Eso es lo que al final el Señor pretende en nuestra vida. Pero para ello tenemos que actuar, hermanos. No debemos de ser pasivos, debemos de actuar. Debemos de actuar, hermanos. Así que agradezco el tiempo que le han dado a escuchar su programa, su programa Cielo Abierto en este mediodía de este día miércoles. Que Dios les bendiga a todos. Es momento casi para llegar al final del programa, agradeciendo ese tiempo que nos han concedido y que la gloria sea para el Señor. Vamos a escuchar unos cantos y a finalizar el programa. Recuerde algo y les invitamos para que el día 30 de julio vaya anotando en su agenda. A partir de la 1:30 de la tarde, hora centro, iniciamos con nuestro seminario a través de Mensaje de Amor para Salvación. El seminario sobre, oiga bien, el seminario sobre, oiga bien, querido hermano, el seminario sobre apología, con temas muy profundos de estudio, muy importantes para la gloria del Señor, con exposiciones desde México, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Así que están totalmente invitados, hermanos, para poder participar de este seminario. El día 30 de julio iniciamos a la 1:30 de la tarde. También queremos aprovechar para invitarles a que ustedes puedan apoyarnos con hacer llegar los links a sus amigos, a sus conocidos, a sus familiares de nuestros programas, para que usted también
pueda contribuir a este ministerio y así la palabra de Dios pueda correr, ¿verdad? Pueda llegar a todos aquellos que le rodean. Están cordialmente invitados, hermanos, y siempre oraciones por su servidor. Les pido por favor para que tenga la capacidad física, emocional y sobre todo la espiritual para estudiar y escudriñar y exponer la palabra de Dios. Suplico sus oraciones, ya que tengo una invitación para Honduras en un seminario. Ir a exponer 2 temas. Agradezco la oportunidad que me ceden los hermanos de Honduras. Por favor, hermanos, pues esto quiere medios económicos y pues créanme, estoy buscando la manera de poder tener esos medios para cumplir este privilegio que se me ha dado. Recordemos siempre llevar a nuestra hermana Evangelina en oración. Nuestra hermana Evangelina en oración, por favor. Les doy el nombre de ella nuevamente, Evangelina Morales Escobar. Por favor, llevar en oración a nuestra hermana Evangelina Morales Escobar. Ella está padeciendo en su salud. Orar por ella, por favor, hermanos. Siempre llevarla en oración. Muy bien, entonces estamos concluyendo el programa. Vamos a orar en este momento para pedirle a Dios que nos otorgue la oportunidad de que lo que hemos aprendido nos sirva para la gloria de su nombre y podamos nosotros actuar correctamente en nuestra vida espiritual. Un saludo para usted que me está escuchando. Muchas gracias por su sintonía. Su radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación. Estamos agradecidos por estar en sintonía. Oremos, hermanos. Excelentísimo Padre, que habitas en gloria, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Queremos agradecerte por un día nuevo que nos regalas de vida, un día de bendición, y queremos pedirte que en este momento que hemos escudriñado tu palabra, nos hagas aptos para ponerla por obra. Bendice a la iglesia, bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo en todo lugar, bendice a nuestras familias, bendice nuestra economía, pero sobre todas las cosas, Padre, bendice nuestra vida espiritual, fortalécenos para hacer lo que nos toca hacer conforme a tu voluntad. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces estamos ya concluyendo el programa. Cielo abierto. Y pues les deseo que pasen un excelente día. Continúen la programación de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. Mensaje de que Dios amor les bendiga. No se olviden, tenemos nuestra programación también, la puede usted escuchar estamos en YouTube, estamos también a través de Facebook Live. Tenemos diferentes formas para llevar la palabra de Dios. Están cordialmente invitados. Dios les bendiga, hermanos. Mensaje de amor para salvación. Mensaje de amor para salvación. Mensaje de amor para salvación. Mensaje de amor para salvación.